Soy Rebecca. Tengo 35 años y me llevó 12 años de semanas laborales de 60 horas poder pagar mi tranquila casa junto al lago en Adirondacks. Cuando mi hermano Tyler me pidió quedarse allí un fin de semana, acepté a regañadientes, aunque sabía que no debía hacerlo. Volver y encontrar $23,000 en daños fue bastante impactante, pero escuchar a mis padres decir, «Es joven, tú puedes pagarlo», rompió algo dentro de mí. No tenían ni idea de que la respuesta calculada que estaba a punto de dar cambiaría para siempre la dinámica de nuestra familia. Antes de contaros cómo mi familia, tan privilegiada, aprendió la lección, decidid desde dónde estáis viendo el vídeo, y haced clic en suscribirse, si alguna vez os habéis enfrentado a familiares que se aprovechaban de vosotros. Crecí en Fairfield, Connecticut, y siempre fui responsable. Mientras otros niños vivían aventuras de verano, yo cuidaba de los niños del vecindario para ahorrar para la universidad. Mi hermano Tyler, 8 años menor que yo, recibió una educación muy diferente. Cuando rompió mi reproductor de CD a los 6 años, mi madre dijo que estaba explorando. Cuando estrellé mi primer coche de adolescente después de cogerlo sin permiso, mi padre se rió y dijo que eran cosas de chicos. Pronto quedó claro el patrón. Tyler no podía hacer nada mal y esperaban de mí que perdonara, acomodara, y finalmente, financiara su irresponsabilidad. Después de graduarme con honores en la Universidad de Boston, conseguí un puesto de nivel inicial en una empresa de consultoría financiera en Manhattan. Aquellos primeros años fueron brutales. Un pequeño apartamento estudio compartido con 2 compañeros, preparando ramen con verduras para ahorrar dinero, y jornadas laborales de 14 horas que me dejaban agotada. Pero estaba decidida a crear la vida que mis padres nunca me habían enseñado a esperar. A los 28 años había ascendido a analista senior, y a los 32 dirigía mi propio equipo. Las bonificaciones me permitieron empezar a buscar la casa de mis sueños, un refugio tranquilo lejos del caos de la ciudad. Durante 3 años busqué la propiedad perfecta, conduciendo casi todos los fines de semana al norte del estado. Cuando la encontré, una cabaña de cedro de 3 dormitorios en el lago Champlain, con un porche que la rodeaba y un muelle privado, supe que ese sería mi refugio. Los anteriores propietarios, una pareja de ancianos que se mudaba a Florida, la habían mantenido meticulosamente. La escalera estaba adornada con barandillas talladas a mano. Las ventanas de suelo a techo ofrecían una vista impresionante de la montaña. Y mi característica favorita, una chimenea de piedra construida con rocas recogidas en la propia propiedad. No solo invirtió dinero, sino también amor en ese lugar. Seleccionó cuidadosamente cada mueble, plantó flores silvestres autóctonas a lo largo del sendero que llevaba al lago y añadió toques personales, como el rincón de lectura con la mecedora restaurada de su abuela. Era más que una propiedad. Era la prueba tangible de que había superado mis orígenes humildes gracias a mi determinación. Mi relación con Tyler siguió siendo complicada durante toda mi vida adulta. En sus 20 años, pasó de una carrera a otra, camarero, asistente inmobiliario, intento a medias de aprender programación, siempre abandonando cuando las cosas requerían un esfuerzo real. Se quedó en mi apartamento un fin de semana cuando yo estaba de viaje por trabajo, y volvió con una queja de la administración del edificio por ruido y una mancha misteriosa en mi sofá. Usó mi portátil una vez, y de alguna manera, estropeó el disco duro, por lo que perdí una presentación que me había llevado semanas preparar. Sin embargo, cada vez que nuestros padres minimizaban sus acciones, decían, «Ya sabes lo olvidadizo que es», o
Al menos está intentando encontrar su pasión. El invierno pasado hubo cambios importantes en la familia. Mamá y papá se jubilaron y vendieron su modesta casa para comprar un apartamento en Scottsdale. Tyler se mudó de nuevo a Connecticut después de que su última relación se rompiera. Al parecer, su novia se cansó de mantenerlo económicamente y emocionalmente. Mientras tanto, yo recibí otro ascenso, el que finalmente me otorgó el título por el que había trabajado durante una década: estratega jefe de inversiones. Tras la jubilación de mis padres, la dinámica familiar cambió sutilmente. Con sus ingresos fijos, ya no podían solucionar los problemas de Tyler tan fácilmente. De repente, noté más llamadas, más comentarios casuales sobre las dificultades de Tyler, y más insinuaciones sobre mi afortunada posición. La petición llegó durante la cena del domingo en su nuevo apartamento. Tyler anunció su plan de reorganizarse mentalmente después de su ruptura. Solo necesito un poco de espacio. Para aclarar mis ideas, dijo mientras cortaba un filete que yo había pagado. Rebecca, tu casa del lago sería perfecta para un fin de semana. Nuestra madre intervino inmediatamente. Es una idea maravillosa. De todos modos, apenas la usáis en invierno. Sentí la opresión en el pecho que siempre aparecía cuando las expectativas familiares se cerraban sobre mí. La parte lógica de mi cerebro gritaba: ten cuidado, que ya ha habido advertencias basadas en la historia, pero la parte que aún buscaba la aprobación de mis padres lo consideró. No sé, respondí evasivamente, no está preparada para fiestas con niños. Tyler puso los ojos en blanco. Ya no tengo 17 años, hermana. Solo necesito un poco de tranquilidad para reflexionar. Papá remató con Rebecca. La familia se apoya mutuamente. Solo es una casa. Palabras que revelaban lo poco que entendían lo que significaba esa propiedad para mí. En contra de mi mejor criterio, accedí a dejar que Tyler se quedara el fin de semana siguiente. En el momento en que le entregué las llaves, sentí una sensación premonitoria. Debería haber hecho caso a las exigencias de Tyler, que comenzaron incluso antes de salir hacia la casa del lago. «Puedes llenar la nevera», me escribió el martes por la mañana. «Y asegúrate de que el jacuzzi funcione». Le recordé que en la propiedad había un completo libro de bienvenida con instrucciones para todo. «Es mucho para leer», me respondió. «¿No puedes enseñármelo cuando llegue?» Eso significaba que tendría que conducir 3 horas hacia el norte del estado el jueves por la noche después del trabajo, enseñarle la casa el viernes por la mañana, y luego volver a Manhattan para una reunión importante con un cliente. Pero acepté diciéndome a mí mismo que solo era un inconveniente. Al llegar el jueves por la noche, pasé 2 horas limpiando a fondo, haciendo la compra y preparando la casa. Incluso puse flores frescas en la mesa del comedor, y dejé toallas limpias con bombones pequeños, como en un hotel. El viernes por la mañana le enseñé todo a Tyler: la manivela caprichosa de la ducha, el código del sistema de alarma y el nombre del vecino al que llamar si surgía algún problema. Y lo más importante, le señalé la vista al lago. En esta comunidad se valora la tranquilidad. No se permite música alta ni fiestas. Respeta el silencio después de las 9 de la noche. Tyler apenas levantó la vista del móvil. Sí, lo entiendo. No voy a montar una fiesta, solo quiero estar un rato a solas. Su indiferencia debería haber sido mi última advertencia, pero decidí creerle. Hay una carpeta en la encimera de la cocina con todos los contactos de emergencia, los restaurantes locales y las normas de la casa. Lo he añadido. Por favor, déjalo todo como lo has encontrado.
Me dio un abrazo con un solo brazo que me pareció más forzado que agradecido. Gracias, hermana. Te preocupas demasiado. Me fui a mi reunión y dejé a un lado mis preocupaciones. La primera señal de alarma sonó en mi teléfono el viernes por la noche, sobre las 23 horas. Un mensaje de la señora Patterson, la profesora jubilada del piso de al lado. Parece que tu hermano ha invitado a unos amigos. La música está muy alta. ¿Tiene pensado bajarla pronto? Llamé inmediatamente a Tyler, pero la llamada se fue directa al buzón de voz. Envié un mensaje de texto tanto a Tyler como a la señora Patterson, disculpándome profusamente con esta última. 2 horas más tarde, la música aparentemente se detuvo y respiré aliviada al pensar que solo era una pequeña reunión que estaba terminando. El sábado por la mañana sonó otra alarma. El propietario del puerto deportivo local llamó para decirme que su hermano había alquilado ayer nuestra embarcación pontón de lujo y la había devuelto con importantes daños en la hélice y una barandilla rota. Nuestro seguro exige que se facilite una tarjeta de crédito para cubrir los $800 de la reparación. Autoricé el cargo y volví a llamar a Tyler, pero volvió a saltar el buzón de voz. Aumentó mi inquietud cuando miré Instagram durante mi pausa para comer en Chicago, donde había volado para asistir a una conferencia de fin de semana. Varias cuentas desconocidas habían etiquetado mi casa del lago en unas fotos. Había vasos de plástico rojos tirados por toda la isla de mi cocina personalizada. Había gente que nunca había visto saltando desde mi muelle. Había cigarrillos fumados en la colcha antigua de mi abuela, que normalmente se guardaba en el baúl de cedro. En un vídeo se veía a al menos 30 personas amontonadas en mi salón. Alguien estaba mezclando bebidas encima de mi piano. Llamé inmediatamente a mis padres. ¿Sabéis algo de Tyler? Pregunté tratando de que no se notara el pánico en mi voz. No contesta al teléfono y parece que está celebrando una gran fiesta en mi casa. Su respuesta fue irritantemente informal. Oh, me mencionó que invitaría a algunos amigos para que le ayudaran. Está pasando por un momento difícil, Rebecca. Déjale divertirse un poco. Algunos amigos, pensé mientras seguía desplazándome por las fotos etiquetadas. Mamá, hay docenas de desconocidos en mi casa, exactamente lo que le pedí que no hiciera. Papá cogió el teléfono. Rebecca, siempre has sido un poco posesiva con tus cosas. Tyler es muy responsable. La palabra responsable aplicada a Tyler casi me hizo reír a carcajadas. Al caer la noche en Chicago, la situación empeoró aún más. El dueño de Lakeside Liquors dejó un mensaje de voz. Tu hermano dijo que tú cubrirías su cuenta, $500 por licores premium. Por favor, devuelve la llamada para acordar el pago. Luego llegó un mensaje de texto de otro vecino sobre los coches que bloqueaban el estrecho camino hacia el lago. El domingo por la mañana no pude concentrarme en la presentación de la conferencia. Volví a reservar mi vuelo pagando una tarifa desorbitada para regresar antes a Nueva York. Mientras el avión descendía entre las nubes, mi teléfono se conectó por fin al servicio. No había mensajes de Tyler, pero sí varios mensajes de texto de los vecinos preocupados. Privada de sueño y ansiosa, alquilé un coche en el aeropuerto JFK y comencé el viaje de 3 horas hacia el norte del estado, imaginando lo peor con cada kilómetro que avanzaba. El viaje a mi casa del lago se hizo cada vez más insoportable con cada kilómetro que avanzaba. Mis manos agarraban el volante con tanta fuerza que se me pusieron blancos los nudillos, mientras mi mente evocaba escenarios cada vez más catastróficos. Cuando por fin giré por el camino de grava que conducía a mi propiedad,
Las primeras señales del desastre aparecieron de inmediato. Camiones de neumáticos cruzaban mi césped meticulosamente cuidado, aplastando el jardín de flores silvestres autóctonas que había plantado la primavera pasada. Latas de cerveza y botellas de licor cubrían todo el camino de entrada, como si hubiera habido una fiesta de fraternidad. Al llegar al claro donde se encontraba mi hermoso refugio de cedro, tuve que detenerme porque se me hizo un nudo en la garganta. El porche, que me había convencido para comprar esta propiedad, ahora mostraba barandillas rotas, quemaduras de cigarrillos en la madera, y lo que parecían manchas de vómito en los cojines personalizados de mis muebles de exterior. 2 ventanas tenían grietas en forma de telaraña y, al parecer, alguien había chocado un vehículo contra el costado del garaje, dejando una abolladura considerable en el revestimiento de madera. Con las manos temblorosas, abrí la puerta principal, temeroso de lo que me esperaba dentro. Lo primero que percibí fue el hedor. Una combinación nauseabunda de cerveza rancia, marihuana y algo más que no pude identificar, pero que me recordó a un vestuario. Mi salón, que antes era impecable, parecía un campo de batalla. La alfombra de lana importada de Irlanda tenía innumerables manchas y quemaduras. Mi sofá modular de color crema, que había estado ahorrando 6 meses para comprar, ahora tenía desgarros en la tela y misteriosas manchas oscuras. Al parecer, alguien había utilizado mi mesa de centro como plataforma de baile, como lo demostraban las marcas de tacones de aguja que perforaban su superficie, y una esquina completamente rota. Al pasar a la cocina, descubrí nuevos horrores. Las puertas de los armarios colgaban de bisagras rotas. El licor derramado había deformado la isla de madera maciza, y la puerta de mi frigorífico tenía una gran abolladura, como si alguien la hubiera pateado repetidamente. Un intento de preparar chupitos flambeados había salido claramente mal, dejando marcas de quemaduras en las encimeras de cuarzo. Varios de los platos de porcelana de la herencia de mi abuela estaban hechos añicos y esparcidos por el suelo. Su delicado diseño azul ya no era más que fragmentos afilados. En el baño de invitados de la planta baja había arena de la playa que atascaba el lavabo y el inodoro se había desbordado, provocando que el agua dañara el papel pintado, cuidadosamente seleccionado para combinar con las vistas al lago. Con un miedo creciente, subí las escaleras y me fijé en las marcas de arrastre en la barandilla de madera. En el dormitorio de invitados más cercano a la escalera, había múltiples botellas vacías, ropa tirada que no reconocí, y un cabecero roto. El colchón tenía manchas que supe inmediatamente que nunca se irían. El segundo dormitorio de invitados, el más cercano a la escalera, había sido utilizado como trastero y estaba lleno de trastos y una cabecera rota. El colchón tenía manchas que supe de inmediato que nunca desaparecerían. La segunda habitación de invitados aparentemente también se había utilizado como trastero, y estaba llena de envases de alcohol vacíos, cajas de pizza y zapatos abandonados. Pero el dormitorio principal, mi santuario privado, era donde se había producido la violación más personal. Alguien no solo había utilizado mi dormitorio, sino que también había rebuscado en mi armario y había dejado varios de mis objetos personales esparcidos por el suelo. Mi diario estaba abierto sobre la mesita de noche, con las páginas arrancadas y arrugadas. El colchón había sido sacado a medias del armazón de la cama, y alguien había derramado vino tinto sobre mi colcha personalizada, y el líquido oscuro se había filtrado y manchado el costoso colchón de espuma viscoelástica que había debajo. En el pequeño baño había condones usados en la ducha y el inodoro,
maquillaje manchado en la encimera de mármol y varios de mis costosos productos para el cuidado de la piel vaciados en el lavabo, cuyo contenido formaba un desastre pegajoso y perfumado. El antiguo espejo de tocador de mi abuela, el único objeto que había heredado tras su fallecimiento, estaba roto de esquina a esquina. Luchando por contener las lágrimas, saqué mi teléfono y empecé a fotografiar metódicamente cada rastro de destrucción, habitación por habitación. Intenté llamar de nuevo a Tyler, pero saltó el buzón de voz. Marqué el número de la comisaría local para denunciar la fiesta no autorizada y los daños a la propiedad. Señora, de hecho, respondimos a quejas por ruido en esa dirección tanto el viernes como el sábado por la noche, me informó el agente. Su hermano nos aseguró que tenía permiso para celebrar reuniones allí. Permiso, como si yo fuera a autorizar este nivel de profanación de la casa, que representaba todos los sacrificios que había hecho a lo largo de mi vida adulta. Mientras documentaba el caos, mis vecinos, Patricia y Richard Thompson, aparecieron en la puerta de mi casa con caras llenas de simpatía y preocupación. Rebecca, lo sentimos mucho, comenzó Patricia con los ojos muy abiertos al ver la destrucción. Llamamos al sheriff 2 veces, pero dijeron que, como era familia. Richard, normalmente reservado, habló con rabia contenida. Los coches salían hasta esta mañana. Había docenas de personas desmayadas por todo el jardín. Una chica se estaba bañando desnuda en el muelle al amanecer. Se quedaron conmigo mientras yo seguía catalogando los daños. Richard se ofreció a llamar a un amigo contratista para que reparara de urgencia las ventanas rotas antes de que lloviera. Patricia preparó café en la cafetera, que milagrosamente seguía funcionando, y se sentó conmigo cuando, finalmente, me derrumbé, abrumada por la violación de mi espacio. Le dejé quedarse aquí de favor, sollocé. ¿Cómo es posible que alguien haya podido hacer tanto daño en 2 días? Por la tarde había hablado con mi agente de seguros, que me explicó que, aunque algunos daños podrían estar cubiertos, muchos entrarían en la exclusión de daños intencionados por parte de un invitado nombrado. El perito no podía venir hasta el martes, pero me recomendó que pidiera presupuestos de reparación independientes. El contratista que me recomendó Richard llegó por la noche y recorrió todas las habitaciones silbando cada vez más bajo y negando con la cabeza. Señorita Williams, dijo finalmente, hojeando las páginas de sus notas. Esto es muy extenso. Solo las reparaciones estructurales, de ventanas, armarios, baño, tuberías, barandillas de la terraza. Estamos hablando de un mínimo de $15,000. Eso no incluye la sustitución de los muebles, el acabado del suelo ni la limpieza. La cifra me golpeó como un puñetazo. Aunque he creado una hucha de emergencias, esto consumiría una parte significativa de ella. Alrededor de las 7, mis padres llamaron de nuevo. ¿Has hablado con Tyler?, preguntó mi madre alegremente, como si estuviéramos hablando de los planes para la cena del domingo en lugar de la destrucción de una propiedad. No, respondí con voz hueca. Pero he hablado con el desastre que ha dejado atrás. La casa está destrozada, mamá. Hubo una pausa antes de que mi padre hablara. Bueno, estoy seguro de que no es para tanto. Tyler mencionó que podría haber sido un derrame. Derrame, exclamé a pesar de mi intento por controlarme. La casa parece que ha sido utilizada para un festival de música de 3 días. Hay agujeros en las paredes, muebles rotos, reliquias familiares destruidas. Mamá interrumpió con un tono repentinamente defensivo. Rebecca, estas cosas pasan con los jóvenes. Tyler está pasando por una fase difícil después de su ruptura.
Solo necesitaba desahogarse. Su desprecio por la devastación se sintió como otra capa de traición acumulada sobre la violación original de Tyler. Cuando mencioné el presupuesto preliminar de la reparación, papá se burló a voz en grito. Ese contratista se está aprovechando de ti, no puede costar tanto limpiar después de una fiesta. Esa caracterización errónea, llamar fiesta a la destrucción sistemática de mi propiedad, encendió algo dentro de mí. Terminé la llamada abruptamente, prometiendo continuar la conversación cuando vieran los daños. Esa noche dormí en mi coche, en lugar de en el dormitorio profanado, envuelto en la única manta que no se había estropeado. A pesar de haber abierto todas las ventanas, el olor a alcohol derramado y a extraños seguía impregnando mi santuario. A medida que bajaba la temperatura y la luz de la luna se reflejaba en el lago que una vez me había traído tanta paz, tomé una decisión. Esta sería la última vez que mi familia se aprovechara de mi generosidad sin que hubiera consecuencias. El domingo siguiente me encontré en la casa de estilo colonial de Fairfield para nuestra cena familiar mensual, una tradición en la que mi madre insistía incluso después de que la mayoría de sus pertenencias se hubieran trasladado a Arizona. Llegué puntualmente a las 5 con una botella de vino que no podía permitirme, y una compostura que había ensayado exhaustivamente ante el espejo. Mamá me recibió con su típico abrazo distraído y se dirigió hacia la cocina. Tyler llega tarde, anunció como si su impuntualidad mereciera un reconocimiento especial. Papá asintió desde su sillón reclinable sin apartar la vista del torneo de golf que se veía en la televisión. La mesa del comedor estaba puesta con la vajilla buena, un detalle que me pareció significativo de inmediato. Mamá solo usaba la vajilla de boda en ocasiones especiales, o cuando intentaba disipar la tensión mediante la formalidad. Me ofrecía ayudar en la cocina y me puse a cortar verduras mecánicamente, mientras repasaba mentalmente los temas de conversación que había preparado. Tu hermano parece estar recuperándose, comentó mamá mientras removía la salsa que llenaba la cocina con olor a ajo. Todo este episodio en el lago realmente le ha levantado el ánimo. Episodio. Como si mi hermano hubiera disfrutado de unas relajantes vacaciones en lugar de causar miles de dólares en daños a la propiedad. Apreté el cuchillo con más fuerza, concentrándome en cortar las zanahorias en rodajas perfectamente uniformes. Cuando Tyler llegó finalmente a las 5:45, respiró hondo sin disculparse, y tiró su chaqueta sobre una silla del comedor. El tráfico estaba una locura, anunció mientras cogía una cerveza de la nevera sin pedir permiso. Nuestras miradas se cruzaron brevemente al otro lado de la isla de la cocina, y busqué en su expresión algún indicio de remordimiento o reconocimiento. Al no encontrar nada, sentí que algo se endurecía dentro de mí. Durante los aperitivos, mantuve una conversación educada sobre temas neutros, como el club de jardinería de mamá y el handicap de golf de papá. Tyler dominó la conversación con animadas historias sobre una entrevista de trabajo en la que se sentía seguro a pesar de haberse preparado mínimamente. Cuando la conversación se calmó de forma natural durante el plato principal, puse el tenedor cuidadosamente junto a la lasaña, que apenas había tocado. Quería hablar de lo que había pasado en la casa del lago. Empecé manteniendo el contacto visual con él. El administrador de la propiedad estima que las reparaciones costarán más de $23,000. Se produjo un momento de silencio antes de que Tyler se encogiera de hombros y cogiera más pan de ajo. Sí, las cosas se nos fueron un poco de las manos. Unos chicos del bar querían quedarse después de cerrar. Sus confesiones casuales me dejaron atónita por un momento.
¿Has invitado a unos desconocidos de un bar a mi casa?, pregunté con voz tranquila a pesar de que mi corazón latía a toda velocidad. Mamá intervino antes de que Tyler pudiera responder. Rebecca, lo estás haciendo parecer muy siniestro. Solo eran nuevos amigos de Tyler. Son amigos que destrozaron mi propiedad, aclaré mientras buscaba mi teléfono. ¿Quieres ver fotos de lo que hicieron y que seré yo quien lo pague?, interrumpió papá, dejando la copa de vino con firmeza. Estas cosas pasan, tienes un seguro precisamente para este tipo de situaciones. Respiré hondo. En realidad, el seguro cubriría la mayor parte porque Tyler era un invitado autorizado que había invitado a otros con intención destructiva. Eso está excluido de la responsabilidad personal. Tyler resopló mientras hablaba con la boca llena de comida. Intención destructiva. Fue una fiesta que se descontroló, no un elaborado plan de venganza. Su total desconexión de la gravedad de sus actos me dejó momentáneamente sin palabras. Su madre me dio una palmadita condescendiente en la mano. Cariño, entendemos que estés molesta, pero con tu sueldo en la empresa de inversiones, seguro que esto supone una carga económica significativa. La insinuación de que mis ingresos justificaban o minimizaban de alguna manera las acciones de su hijo, encendió algo que llevaba décadas ardiendo dentro de mí. Papá se inclinó hacia adelante, envalentonado por mi silencio. ¿Recuerdas cuando tenías 17 años y chocaste mi coche contra el buzón? No armamos tanto jaleo. La falsa equivalencia entre un pequeño choque y $23,000 en daños maliciosos a la propiedad cristalizó todas las desigualdades que había experimentado desde la infancia. Eso es completamente diferente. Yo lo solucioné. Lo confesé inmediatamente, pedí perdón y trabajé después del colegio para pagar la reparación. Tyler no ha reconocido ninguna responsabilidad. La expresión de mi madre se endureció ligeramente. Siempre has sido muy dura con tu hermano. Él todavía está buscando su sitio. A los 27 años, se me escaparon las palabras antes de poder moderar mi tono. Yo ya había comprado mi primer apartamento y había conseguido 2 ascensos para esa edad. La expresión de Tyler pasó del aburrimiento al resentimiento. No todo el mundo quiere tu estilo de vida de robot corporativo, Rebecca. Algunos queremos disfrutar de la vida. A partir de ahí, la conversación se deterioró rápidamente. Mamá sugirió que yo era materialista por valorar mis posesiones. Papá insinuó que mi reacción era desproporcionada porque no tengo hijos que me enseñen lo que realmente importa. Tyler fingía sentir remordimiento cuando nuestros padres lo miraban y sonreía cuando no lo hacían. El colmo llegó cuando papá pronunció la frase que destrozó mi última ilusión sobre la dinámica familiar. Es de la familia, Rebecca. Tienes que perdonarlo. Eso es lo que hace la familia. Nos apoyamos incondicionalmente. En ese momento, comprendí con total claridad que el apoyo incondicional en nuestra familia siempre había sido unidireccional, fluía de mí hacia todos los demás, sin recibir nada comparable a cambio. Darme cuenta de eso no me provocó ira, sino una extraña calma y certeza. Doblé cuidadosamente la servilleta, la puse junto al plato y me levanté. Tenéis razón en una cosa, dije en voz baja. Esto es una cuestión de familia y yo me encargaré de ello como es debido. A pesar de sus protestas y de las acusaciones llorosas de mi madre, recogí mi bolso y me dirigí hacia mi coche con una postura perfecta, negándome a darles la satisfacción de verme derrumbarme. Esa noche, sola en mi apartamento de Manhattan, entre lágrimas me acusaban de exagerar, cogí mi bolso y caminé hacia mi coche con una postura perfecta, negándome a darles la satisfacción de verme derrumbarme. Esa noche,
Sola en mi apartamento de Manhattan, lloré como esperaba. En su lugar, abrí mi ordenador portátil y comencé a investigar metódicamente mis opciones. El proceso familiar de análisis y planificación estratégica me reconfortaba por su objetividad. Por primera vez en mi vida, veía la situación de mi familia no como una obligación emocional, sino como un problema empresarial que requería una solución empresarial. Y yo era excelente resolviendo problemas empresariales. A la mañana siguiente, solicité 2 días libres en el trabajo, algo que no había hecho en 12 años. Mi jefa, Julia, que conocía mi dedicación habitual, lo aprobó de inmediato sin hacer preguntas. Con 48 horas ininterrumpidas por delante, inicié lo que mentalmente denominé Operación Responsabilidad, con la misma precisión metódica que aplicaba a los complejos análisis financieros para los clientes. Primero me puse en contacto con mi abogada inmobiliaria, Melissa Goldstein, que se había encargado de la compra de la Casa del Lago. Mientras tomábamos un café en su oficina del centro, revisó mi documentación y confirmó lo que sospechaba. Legalmente, Tyler era responsable de los daños causados durante su estancia, incluidos los infligidos por los invitados que él invitara. Tus padres no tienen ninguna obligación legal en este caso, aclaró, colocándose un mechón de pelo plateado detrás de la oreja. Pero, dado que es probable que Tyler no pueda cubrir estos gastos, podrías reclamárselos si actuaron como avalistas al permitirle utilizar la propiedad. Yo no había registrado tal acuerdo, pero su confirmación de la responsabilidad de Tyler me dio la validación que necesitaba. A continuación vinieron los contratistas, 3 empresas diferentes que proporcionaron presupuestos detallados para las reparaciones. Los programé consecutivamente y acompañé a cada profesional por mi propiedad, documentando sus observaciones en vídeo y solicitando desgloses detallados de los materiales y la mano de obra. Las cantidades finales variaron ligeramente, pero se mantuvieron en torno a los $23,000, lo que confirmaba la evaluación inicial. El perito del seguro, un hombre curtido llamado Carson, que había visto innumerables reclamaciones por desastres, sacudió la cabeza con simpatía durante su visita del martes. Su póliza cubre daños accidentales, desastres naturales y robos, explicó mientras tocaba su tableta. Pero los daños intencionados causados por un invitado entran dentro de la responsabilidad personal. Su hermano debería tener un seguro de inquilinos o algún tipo de cobertura para esto. Cuando mencioné que la residencia permanente de Tyler era el sótano de nuestros padres, la expresión de Carson me dijo todo sobre la probabilidad de que tuviera un seguro adecuado. Contraté un servicio de limpieza local para la retirada inicial de escombros y la limpieza básica, lo que me permitió pasar la noche allí mientras supervisaba a otros profesionales. Durante este tiempo, instalé cámaras de seguridad en las entradas, cambié todos los códigos de las puertas y retiré la llave de emergencia que había dado a mis padres. Cada acción reforzaba mi determinación, y me convertía en alguien capaz de tomar el control de la situación. Las tardes las dedicaba a crear una hoja de cálculo exhaustiva en la que documentaba todos los artículos dañados, con los correspondientes costes de sustitución. Incluí los recibos de compra originales cuando estaban disponibles, así como fotografías que mostraban las condiciones antes y después, y el valor de mercado de los artículos reemplazables, como el espejo de tocador de mi abuela. Las piezas heredadas recibieron tasaciones profesionales independientes, lo que reforzó mis reclamaciones. Mientras los contratistas comenzaban las reparaciones de emergencia de las ventanas y las tuberías, consulté con Stephanie Chun,
mi terapeuta desde hacía 3 años, durante una sesión virtual de emergencia. Lo que estoy escuchando, observó después de que le detallara los acontecimientos recientes, no es solo ira por los daños materiales, sino el reconocimiento de un patrón que se ha mantenido a lo largo de toda tu vida. Su validación me ayudó a definir mi enfoque. Establecer límites no es un castigo, me recordó. Es una forma de supervivencia y, en última instancia, es más saludable para todas las relaciones involucradas. Con la confirmación legal, las estimaciones profesionales y la claridad emocional, redacté una factura formal. El documento se parecía a los que preparaba para clientes millonarios. Tenía un formato profesional, estaba detallado y no utilizaba lenguaje emocional. Cada línea incluía la fecha de compra, el valor original, el coste de reemplazo y los datos del contratista. La sección final describía las condiciones de pago. El importe total debía pagarse en un plazo de 30 días, con la opción de un plan de pago de 3 meses con un interés moderado. La carta adjunta requirió 17 borradores antes de lograr el tono perfecto, objetivo, sin adornos, pero resolutivo. Este documento refleja el impacto financiero de las decisiones tomadas entre el 11 y el 13 de febrero. Empezaba así. Como ya se ha comentado, el seguro no cubrirá estos daños. He proporcionado 3 opciones para resolverlo. Estas opciones incluyen el pago íntegro, un plan de pago o la transferencia de una propiedad equivalente al valor de los daños. El párrafo final indicaba simplemente que este asunto debía resolverse antes de que pudieran reanudarse las relaciones familiares normales. Programé el enfrentamiento estratégicamente para el domingo por la tarde en casa de mis padres, donde Tyler solía lavar la ropa y cenar gratis. Me preparé física y mentalmente. Elegí un traje pantalón conservador de color carbón que transmitía autoridad en lugar de emoción, ensayé las respuestas a las objeciones previsibles, e incluso practiqué técnicas de respiración para mantener la compostura. Durante toda la semana de preparación, no respondí a las llamadas de mi familia. Necesitaba abordar esta interacción desde una posición de claridad calculada, en lugar de desde la emoción reactiva. Cuando llegué, la tensión en el ambiente era palpable. La charla nerviosa de mi madre, las respuestas monosilábicas y bruscas de mi padre y el silencio inusual de Tyler sugerían que habían estado hablando mucho de mí. Perfecto. Rechacé la oferta de tomar algo y saqué una carpeta profesional de mi maletín, colocándola en el centro de la mesa de centro. He completado mi evaluación de la situación de la Casa del Lago, dije, abriendo la primera sección, meticulosamente organizada. Esta carpeta contiene toda la documentación sobre los daños, las evaluaciones de los contratistas, las opiniones legales sobre la responsabilidad y las opciones de pago. La transformación de sus rostros mientras procesaban el documento que tenían ante ellos fue notable. Primero mostraron confusión, luego incredulidad, y por último, comprendieron mi seriedad. El rostro de Tyler se sonrojó, mientras el de mi madre se ponía blanco como la cera. La expresión de Dodexpresión se endureció mientras hojeaba las páginas con pruebas irrefutables y cifras financieras precisas. Cuando finalmente levantó la vista, sus ojos reflejaban algo que nunca antes había visto en ellos. Incertidumbre. Las reacciones inmediatas de mi familia se desarrollaron exactamente como había previsto durante mi preparación. Mi madre jadeó dramáticamente al ver la cifra total resaltada en la página de resumen, y se llevó la mano a la garganta en un gesto teatral de angustia. $23.000. Esto es absolutamente ridículo. Su voz se elevaba con cada palabra.
Papá frunció profundamente sus pobladas cejas mientras examinaba la lista detallada en busca de cifras infladas con las que rebatir. 5.000 por la sustitución de muebles, 2.000 por el barnizado de los suelos de madera. Estos contratistas te están robando a mano armada. Su rechazo fue automático, programado durante décadas para minimizar los gastos que le resultaban inconvenientes. La reacción de Tyler fue la más volátil. ¿Estás loco?, estalló, empujando la carpeta con tanta violencia que varias fotografías meticulosamente ordenadas se esparcieron por la alfombra. Esto es una locura de poder psicótica. Soy tu hermano, no un inquilino al que puedas explotar. Su rostro se contorsionó con la rabia de alguien que experimentaba las consecuencias de sus actos, quizá por primera vez. Yo permanecí sentado, con una postura perfecta, y modulando mi voz con el tono profesional preciso que había practicado. Estas cifras representan daños reales documentados por profesionales autorizados. He incluido sus credenciales y datos de contacto por si quieres verificarlo. La calma y objetividad de mi respuesta pareció enfurecer aún más a Tyler. Siempre has estado celoso de que mamá y papá me quieran de verdad, gritó, paseándose de un lado a otro. Tú, con tu trabajo perfecto, tu casa perfecta, y tu vida perfecta. No puedes soportar que yo sea feliz sin matarme trabajando. Mamá se puso rápidamente a llorar, su táctica habitual cuando fallaban los argumentos lógicos. Te criamos para que te importara más la familia que el dinero, sollozó mientras buscaba el pañuelo de papá. ¿Qué diría tu abuela si supiera que tratas así a tu hermano? La mención de mi abuela, cuyo espejo heredado habían destrozado los invitados de Tyler, despertó en mí un destello de ira que rápidamente reprimí. La abuela me enseñó a ser responsable, respondí con serenidad. Ella esperaría que se repararan los daños materiales. Papá se inclinó hacia Tyler y abandonó las objeciones económicas en favor de una intimidación más directa. Estás destrozando esta familia por unas posesiones materiales. ¿De verdad merece la pena? Su voz tenía la resonancia autoritaria que había silenciado las discusiones hasta entonces, y ahora abandonaba las objeciones económicas para intimidarme más directamente. Estás destrozando a esta familia por posesiones materiales. ¿De verdad vale la pena? Su voz tenía el tono autoritario que había silenciado nuestras discusiones de la infancia. No se trata de las posesiones, le corregí. Se trata de respeto, límites y consecuencias. El plan de pago es flexible. La discusión continuó durante 97 angustiosos minutos. Mamá pasó por un ciclo de lágrimas, culpa y chantaje emocional velado. Papá alternaba entre descartar los costes como exagerados y sugerir que yo era mentalmente inestable por obsesionarme con los daños. Tyler salió furioso 2 veces, y cada vez regresaba con nuevas acusaciones sobre mi carácter. Ninguna de las personas presentes reconoció el problema fundamental, que destrozar la propiedad de alguien tiene consecuencias. Cuando finalmente me fui, no se resolvió nada, excepto mi propia certeza de que había tomado las medidas necesarias. El terremoto familiar desencadenó réplicas predecibles en toda la red familiar. El martes por la noche, la tía Phyllis, la hermana de mamá, llamó con una admiración renuente disfrazada de preocupación. Tu madre está fuera de sí, comenzó, antes de revelar su verdadera perspectiva. Aunque Tyler necesitaba límites desde hacía 20 años. El tío Robert, hermano de mi padre, dejó inicialmente un mensaje de voz muy duro sobre la lealtad familiar, y volvió a llamar 3 días después. He visto las fotos, Rebecca, admitió con brusquedad. Esta vez se ha pasado.
Lo más sorprendente fue la tía Susan, que normalmente se mantenía neutral en los conflictos familiares, y que envió una nota manuscrita. Estoy orgullosa de que te mantengas firme. Los límites no crueles son necesarios. Junto con las reacciones familiares, llegaron las repercusiones sociales inevitables. Tyler lanzó lo que solo se puede describir como una campaña de desprestigio. Se presentó como víctima de mi crisis materialista en las redes sociales y enviando mensajes de texto a conocidos comunes. 2 primos que siempre habían apoyado a Tyler me bloquearon en Instagram. Al parecer, el club de bridge semanal de mi madre dedicó toda una sesión a analizar mi crisis nerviosa. Según su amiga Carol, que llamó con el pretexto de ver cómo estaba, surgieron consecuencias profesionales inesperadas. Mi concentración en el trabajo flaqueó durante los periodos de mayor comunicación familiar. Julia se dio cuenta y me llevó aparte después de una reunión con un cliente en la que había estado distraído, algo poco habitual en mí. En lugar de regañarme, compartió su propia experiencia al establecer límites con un hermano que la explotaba económicamente. Perderás a las personas que se han beneficiado de tu falta de límites, me advirtió. Pero ganarás algo más valioso, el respeto y la autenticidad. A lo largo de la crisis, surgieron sistemas de apoyo inesperados. Mis vecinos de la Casa del Lago, Richard y Patricia Thompson, se comunicaban regularmente para informarme sobre las reparaciones que estaban supervisando. Mi compañera de piso de la universidad, Alicia, insistió en que hiciéramos brunch los fines de semana, donde hábilmente me distraía con historias sobre su caótica vida amorosa. Lo más sorprendente fue que mi colega Jennifer, normalmente reservada, reveló que era abogada al revisar mi documentación y sugerir pequeñas mejoras para fortalecer mi posición. A medida que se acercaba la fecha límite de pago, comenzaron las negociaciones. Mamá llamó sugiriendo que Tyler podría saldar la deuda con trabajo sin especificar. Papá me ofreció $12,000 como liquidación justa, sin explicar cómo había llegado a esa cifra. El propio Tyler vacilaba entre el silencio y los mensajes de texto a altas horas de la noche, alternando acusaciones hostiles y súplicas autocompadeciéndose. Yo mantuve mi postura, respondiendo solo a preguntas directas sobre las opciones de pago con información objetiva y rechazando cualquier implicación emocional. 3 días antes de la fecha límite, recibí la notificación de una transferencia bancaria por el importe total. No había ningún mensaje que explicara el pago, pero la información del remitente revelaba que se trataba de la cuenta personal de mi madre en lugar de la cuenta conjunta de mi padre, que normalmente se utilizaba para las finanzas familiares. 2 días más tarde, mi peluquera, María, me proporcionó el contexto sin querer. Tu madre vendió su colección de joyas, mencionó casualmente, tras haberlo oído a través de la eficiente red de chismes de los suburbios de Connecticut. Se refería al conjunto de zafiros antiguos de su abuela, el brazalete de diamantes y prácticamente todo lo demás, excepto su anillo de boda. La información me causó un impacto emocional inesperado. Mamá atesoraba esas reliquias familiares, y solía decir que serían mías cuando llegara el momento adecuado. Su sacrificio era la primera consecuencia significativa que había presenciado en mis padres con respecto al comportamiento de Tyler. La conspicua ausencia de Tyler en la comunicación familiar tras el pago confirmó mi sospecha de que no había contribuido en nada a la restitución. Sin embargo, en su cuenta de Instagram aparecía una nueva consola de videojuegos y un viaje de fin de semana a Atlantic City, mientras que mi madre cancelaba su escapada anual con sus amigas y otros gastos inesperados.
Las obras avanzaron a buen ritmo durante el comienzo de la primavera. Se instalaron nuevas ventanas, se renovaron los suelos y se restauró la fontanería. Sin embargo, de alguna manera, la casa del lago parecía diferente, menos como un territorio violado que había que recuperar, y más como el escenario de una batalla necesaria que finalmente se había librado y ganado. 6 meses después, el otoño teñía de un brillante color carmesí y dorado el Adirondacks, mientras yo estaba de pie en mi terraza completamente restaurada, viendo cómo las hojas caían en espiral sobre la superficie del lago. La transformación física de mi propiedad era completa. No solo se habían realizado reparaciones, sino que también se había mejorado. La indemnización del seguro no había sido suficiente como se había previsto, pero el inesperado apoyo de la tía Susan, que aportó gratuitamente su experiencia en diseño de interiores, convirtió la necesidad en una oportunidad. Los muebles de sustitución eran de materiales más duraderos y de colores más atrevidos que los que había elegido inicialmente. Los suelos, restaurados, lucían ahora un acabado mate más resistente a los daños causados por la humedad. El rediseño de la cocina incorporaba el espacio de almacenamiento adicional que siempre había deseado, pero al que había renunciado inicialmente debido a las limitaciones presupuestarias. Incluso el espejo heredado, restaurado profesionalmente por un artesano recomendado por Patricia, tenía ahora un aspecto más profundo a pesar de las líneas de reparación casi invisibles. La transformación interna también fue significativa. La terapia semanal con Stephanie me ayudó a procesar no solo la violación de mi propiedad, sino también los patrones familiares de toda una vida que ésta representaba. Los límites saludables se convirtieron en mi mantra durante los momentos difíciles. Sus definiciones de respeto. El panorama familiar cambió gradualmente, de forma dolorosa pero innegable. La primera reconciliación tentativa comenzó con mi madre, que sugirió almorzar en un restaurante neutral a medio camino entre nuestras casas. Verla deliberar sobre los platos más baratos del menú, en lugar de su habitual indulgencia con múltiples platos, reveló el sacrificio financiero que había detrás de esa transferencia bancaria. A mitad de nuestra incómoda conversación, puso su mano sobre la mía y me dijo en voz baja: «He estado pensando en el consejo de tu abuela sobre respetarte a ti misma. Quizás no te he enseñado muy bien esa lección». El simple reconocimiento, sin reservas ni evasivas, creó un espacio para una conexión auténtica que nunca antes habíamos experimentado. La forma en que papá enfocaba la reconciliación era diferente. Un consumado carpintero aficionado apareció un sábado por la mañana sin avisar en la casa del lago. Llevaba una camioneta con un escritorio hecho a mano. «Pensé que tu oficina necesitaba algo sólido», murmuró, evitando el contacto visual mientras lo colocaba con precisión debajo de la ventana. La pieza estaba bellamente elaborada en madera de cerezo, lo que debió de requerir meses de cuidadoso trabajo. Hablamos poco durante su visita, pero su cuidadosa inspección de las reparaciones y su silencio elogioso comunicaron más que las palabras. Tyler seguía siendo la ecuación más complicada. 3 meses después de pagar, perdió otro trabajo y pasó por lo que mamá describió cuidadosamente como un difícil período de reflexión. Cuando finalmente nos reunimos en casa de mis padres durante los preparativos de Acción de Gracias, su actitud había cambiado sutilmente. Seguía a la defensiva, pero menos agresivo, dejando entrever ocasionalmente un remordimiento genuino entre capas de indiferencia cuidadosamente mantenidas. «El escritorio queda bien ahí»,
comentó torpemente, señalando la creación de mi padre, en la que yo había estado trabajando. Siempre has tenido buen ojo para combinar las cosas. Era un reconocimiento muy leve, pero significativo, viniendo de alguien que nunca antes había validado mi punto de vista. La transformación profesional fue igualmente profunda. Mantenerme firme frente a mi familia se tradujo en una confianza sin precedentes con los clientes. Cuando un importante inversor intentó intimidar a mi equipo para ponerlo en una posición desventajosa, reconocí el patrón familiar de intimidación y me negué a ceder. Gracias a mi negociación, conseguí unas condiciones que no solo me valieron una importante bonificación, sino también mi nominación para el programa de desarrollo de liderazgo de la empresa. Mis relaciones personales evolucionaron de manera similar. Después de años de atraer a socios que se beneficiaban de mi tendencia a cuidar de los demás sin ofrecer mucho apoyo a cambio, empecé a salir con Michael, un cirujano pediátrico cuya inteligencia emocional estaba a la altura de sus logros profesionales. Su interés genuino por conocer mis límites, en lugar de por cómo podían incomodarle, era señal de un patrón de relación más saludable. Quizás lo más significativo fue la transformación de mi relación con la Casa del Lago. Lo que comenzó como un símbolo de logro, se convirtió en un lugar de reunión. Con el tiempo, evolucionó hacia algo más matizado, una manifestación física de mi evolución de complacer a los demás a defenderme a mí misma. Empecé a organizar retiros de fin de semana allí para amigos con ideas afines, en lugar de mantenerla como un santuario privado. Patricia y Richard se convirtieron en invitados habituales a la cena, y aportaban platos e historias que llenaban las habitaciones de auténtica calidez. Jennifer, Alicia y Tasha, una amiga del trabajo, se unieron a nuestro primer fin de semana anual de mujeres fuertes, compartiendo retos profesionales y victorias personales alrededor de la hoguera. Las relaciones familiares continuaron su cuidadosa reconstrucción. El mes pasado, la cena de Acción de Gracias supuso la primera reunión festiva desde el incidente. Mamá preparó platos tradicionales sin sus habituales comentarios martirizantes sobre el esfuerzo. Papá se interesó por mis logros profesionales, sin compararlos despectivamente con el trabajo de verdad. Tyler llegó a tiempo con una tarta comprada en la tienda y se comportó con cortesía durante toda la velada. Pequeños pasos en un progreso perfecto, pero un paso en una dirección más saludable. La mañana después de Acción de Gracias, mamá se sentó a mi lado en el columpio del porche, envuelta en mantas para protegerse del frío de noviembre. Encontré algunas fotos de tu abuela con el collar de zafiros del que habló casualmente. Siempre decía que las joyas deben llevarse puestas, no guardadas. Creo que ella aprobaría cómo se utilizó finalmente. El reconocimiento de su sacrificio sin resentimiento sugería que también había crecido junto al suyo. Mientras me preparo para terminar este capítulo de mi historia, la lección surge con claridad cristalina. Tu valor no se mide por el maltrato que toleras de aquellos que dicen amarte. Los límites no son egoístas. Son la base de las relaciones auténticas. El proceso de pasar de complacer a los demás a respetarme a mí mismo sigue en curso, con ocasionales retrocesos, y la necesidad de estar constantemente alerta para evitar los viejos patrones. Sin embargo, cada vez que abro la puerta de mi casa, lo hago con egoísmo. Son la base de las relaciones auténticas. El camino de complacer a los demás a respetarse a uno mismo sigue en curso, con retrocesos ocasionales y la necesidad de estar constantemente alerta contra los viejos patrones. Sin embargo,
Cada vez que abro la puerta de mi casa del lago, recuerdo la fuerza que descubrí a través de ese doloroso catalizador. Mi hogar no solo se ha restaurado, sino que lo he recuperado de manera completamente nueva. Me pregunto cómo es tu viaje hacia el respeto por ti mismo. ¿Alguna vez has tenido que establecer límites difíciles con familiares que se aprovechaban de tu generosidad? ¿Qué te empujó finalmente a mantenerte firme? Comparte tu historia en los comentarios. A veces, saber que no estamos solos en estas luchas lo cambia todo. Si esto te ha resonado, suscríbete para ver más conversaciones auténticas sobre dinámicas familiares y crecimiento personal. Dale a me gusta a este vídeo si alguna vez has tenido que tomar la difícil decisión entre la paz y el respeto por ti mismo. Gracias por ser testigo de mi viaje. Que, de alguna manera, ilumine tu propio camino hacia el equilibrio entre la compasión y los límites saludables que todos merecemos.